unas definiciones que nos servirán en el transcurso de la capacitación. Después les hablaré de la muestra utilizada. Estas son las operaciones que nos sirven como insumo para el modelo. Después el modelo en sí y finalmente la construcción de las curvas corporativas. Entonces, unas definiciones básicas que seguramente la mayoría de ustedes ya están familiarizados con estas definiciones, pero es la de tasa cuponada y tasa cero cupón. La tasa cuponada, como su nombre lo dice, es una tasa de rendimiento de un instrumento que tiene varios pagos de interés desde que se pacta, o sea, desde su emisión hasta el vencimiento en el futuro. Y la tasa cero cupón, pues es la que es una tasa de rendimiento de un instrumento que tiene un único pago y esta es en el futuro, en su vencimiento. Adicional a esto, bueno, esto lo enlazamos con estas curvas, curva de rendimiento y curva cero cupón. Entonces, la curva de rendimiento es la curva que relaciona las tasas de rendimiento con su plazo al vencimiento. La curva cero cupón hace lo mismo, pero con tasas cero cupón, ¿sí? Entonces, ahora, definición de dos de los instrumentos que vamos a utilizar como insumo para nuestras curvas, esta es la de bono y CDT. Entonces, un bono es un instrumento de deuda emitido por entidades gubernamentales, empresas o instituciones que representa un préstamo del inversor al emisor a cambio de pagos periódicos de intereses. Estos son los cupones, con la promesa de devolver el capital al vencimiento. Por otro lado, un CDT es un instrumento de inversión establecido mediante certificado que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado. Con esto, ya nos vamos de una vez a lo que es la muestra utilizada. Digo muestra utilizada porque no tomamos todas las operaciones de corporativas. Entonces, bueno, no lo había mencionado, pero en Precia se publican diariamente 5 curvas para valoración. Se publican dos en TES, una en pesos y otra en UR y tres corporativas. Una de las corporativas tenemos la que es formada por títulos de bancos AAA a tasa fija, otra por bancos AAA en IBR y otras por bancos AAA en IPC. ¿Sí? Entonces, hoy les hablaré de las corporativas, de las de test, ya tuvimos una capacitación, eso seguramente lo encuentran en el canal de YouTube. Entonces, para las curvas corporativas, cada curva de cada una de las tres la formamos a partir de una muestra de instrumentos de deuda estandarizada y no estandarizada que marcaron precio. Por marcar precio me refiero a que pasaron los filtros, filtro monto y filtro tasa. Sobre esto, seguramente vamos a tener alguna capacitación sobre estos filtros y si no, si lo quisieran revisar, eso está en nuestro manual de metodologías de renta fija. Pero bueno, una vez marcaron precio, o sea que pasaron los filtros, adicionalmente a esto tenemos mensualmente se generan dos canastas por cada una de las tres curvas, una con los bonos más líquidos de los últimos 3 meses y otra con los emisores de CDTs más líquidos de los últimos 3 meses. Esto lo hacemos mediante una liquidez relativa de cada uno, ¿sí? Entonces, la liquidez relativa del bono indexado a la variable I, o sea, esto puede ser tasa fija, como les mencioné, tasa fija, puede ser en IPC o puede ser en IBR, es igual al volumen operado de ese bono los últimos 3 meses sobre la sumatoria de los volúmenes operados de los bonos indexados a esa misma variable. O sea, si es tasa fija o si son IPC o IBR. Entonces van así. De la misma manera para los CTs, utilizamos la misma operación y así tenemos como las dos canastas para cada una de las curvas. ¿Sí? Adicionalmente, tenemos otro criterio. Este criterio es más por el modelo que, spoiler, el modelo es el modelo Nelson-Siegel y ya se van a dar cuenta por qué es. Entonces, ¿se incluyen operaciones de días anteriores dentro de una ventana máxima de rezago? Sí. ¿No hay suficientes operaciones en el día de valoración o si el rango de días al vencimiento es insuficiente? Por rango de días se refiere a que, bueno, es un modelo Nelson-Siegel que consta de 4 parámetros, ya lo vamos a ver, y como es de 4 parámetros, para lograr obtener una solución robusta y eficiente, tendríamos que tener un sistema de 4 ecuaciones. Para armar este sistema de 4 ecuaciones necesitamos mínimo 4 vencimientos, ¿sí? O sea, podríamos trazar una curva Nelson-Siegel con 2 vencimientos, pero esto no va a ser óptimo. Entonces, mínimo necesitamos 4 vencimientos y así lo entiende nuestro modelo. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos, estamos en el día de valoración T. Entonces, en nuestro día de valoración tenemos, bueno, X vencimiento, Y tasas y tenemos nuestras 4 tasas, nuestros 4 vencimientos al mismo tiempo.
hacemos curva en el día T. ¿Qué pasa mañana? Día T más uno. Tenemos solo dos operaciones. En ese caso, nos vamos al día anterior y tomamos los vencimientos que sean necesarios para poder conformar nuestra muestra para formar nuestra curva. ¿Sí? Funciona de esta manera. Ahora sí, nos vamos al modelo. Entonces, como les mencionaba, bueno, antes de mencionarle el modelo, eh, el spoiler es que también nuestra curva corporativa no es una curva directamente con el modelo Nelson Siegel. Lo que hacemos en Parecia es calcular un spread sobre la curva TES y ese spread se lo sumamos a una curva TES que corresponda y esa sumatoria sí será lo que es la curva corporativa. Entonces, desmenucemos eso. Entonces, ese spread lo calculamos utilizando el modelo Nelson Siegel desarrollado en 1987, que es utilizado para modelar la estructura de los tipos de interés. Y lo que les hablaba de este spread con respecto a la curva TES, eso lo hacemos en dos casos. Bueno, si es, si hablamos de las curvas B tripleados, que son los bancos AAA tasa fija, y la P triple 12 que son los bancos AAA en IBR, este spread lo calculamos contra la curva TES en pesos, la TESCOP, ¿sí? Y para la curva B triple a 3 que son los bancos AAA en IPC, este spread lo calculamos contra la curva TES en VR. De esa manera, el spread lo podemos expresar como una tasa compuesta continua utilizando el modelo Nelson-Siegel porque eso es lo que nos devuelve este modelo mediante esta fórmula. Entonces, acá, ¿cuál es el chiste? Pues es hallar los parámetros beta cero, beta uno, beta 2 y tau que ajusten la curva a las operaciones de mercado, ¿sí? Entonces, antes de irme a eso, hablemos sobre el modelo. Entonces, sobre el modelo tenemos componentes, algunos componentes que son como que los que más nos dicen de la curva viendo solo los parámetros. Estos son el nivel, la pendiente y la curvatura. Sobre el nivel, este lo capturamos con el beta sub cero. Este representa el nivel de los tipos de interés a largo plazo, ¿sí? Esto que teóricamente lo que nos habla es de las expectativas de inflación y las tasas de interés a largo plazo. Por otro lado, la pendiente la capturamos con el parámetro beta sub uno y esta refleja las expectativas de la economía a mediano plazo, ¿sí? Y la curvatura la capturamos con el parámetro beta sub 2 y esta nos representa la convexidad o concavidad que nos pueda generar o tenga que acoplar nuestro modelo, ¿sí? Y esto teóricamente refleja las fluctuaciones a corto plazo de los tipos de interés. Acá no lo tengo, pero el parámetro tau representa es la velocidad de decaimiento de nuestra curva, ¿sí? Tenemos cuatro parámetros, beta cero, beta uno y beta 2 y tau. El tau, no lo tengo acá, pero es la velocidad de decaimiento de nuestra curva, o sea, cuánto se demora en aplanarse, ¿sí? Entonces, ya con eso, eh, ahora sí, nos vamos a la estimación de parámetros mediante los spreads observados y los estimados, ¿sí? Para esto utilizamos un algoritmo iterativo para minimizar las diferencias entre los spreads operados sobre la curva TES, tasa fija del título I, sobre la curva TES que corresponda, ¿sí? Entonces, si es un título, si estamos hablando de los títulos en tasa fija, pues vamos con la TES en pesos, ¿sí? Este spread. Y el spread estimado contra la curva que vamos a ir iterando, que es bueno, sí, que es nuevamente sobre nuestra operación teórica y esas diferencias las vamos a minimizar y las vamos a ponderar por este W. Este ponderador es un ponderador para los días de rezago, ¿sí? Eso es para poder capturar, o bueno, no capturar, sino darle mayor importancia a las operaciones recientes, ¿sí? Entonces, bajo un algoritmo iterativo, calculamos nuestros betas y nuestro tau. Y bueno, ¿qué me faltó acá? El M, que pues es el número de títulos operados para ese día de valoración. Entonces, con esto ya tendríamos todos los insumos para formar nuestras curvas. Entonces tendríamos lo que es la canasta, que es la muestra que vamos a utilizar bajo los criterios que les mencioné. Tendríamos el spread calculado mediante el modelo Nelson-Siegel. Para tener el spread ya
ya debíamos tener la curva TES que corresponda, si es TESCOP o si es TSNVR. Y ya con eso, ahora sí tenemos lo que necesitamos para nuestra curva corporativa. ¿Esto cómo lo calculamos? Entonces, tenemos inicialmente nuestros betas, nuestra curva Nelson-Siegel. Estos son tasas compuestas continuas eh, de la curva TES, ¿sí? Entonces, esto ya lo tenemos. Anteriormente, optimizando esto, obtuvimos los betas de nuestro spread corporativo, ¿sí? Nuestro beta 1, beta 0, beta 1, beta 2 y tau, también compuesto continuo. Al ser tasas compuestas continuas, las sumamos y esto nos genera nuestra curva corporativa. Esta no es nuestra curva, bueno, ahí me corrijo de una vez, no es nuestra curva corporativa, sino a esta curva que resulta de sumar la TES con el spread corporativo, la volvemos efectiva y esa sí será nuestra curva corporativa y esa es la que se publica y la que se utiliza para la valoración, ¿sí? Entonces, de esta manera, como para resumir esta parte, tenemos para las curvas corporativas B AAA2 y BAA12, estos son tasa fija, e IBR respectivamente, utilizamos la TESENCOP. Calculamos su respectivo spread, lo sumamos y lo volvemos efectivo y ahí tenemos nuestra curva corporativa. De la misma manera, para nuestra curva BAAA3, que es la que son los títulos en IPC, utilizamos la TESENVR, calculamos el spread, lo sumamos, esta suma la volvemos efectiva y esa es nuestra curva de valoración para esos títulos. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, para el día de ayer, como ejemplo, y recapitulando todo lo que les acabo de mencionar, bueno, esto fue para el día de ayer. Acá tenemos la curva naranja, es nuestra curva T-Scope, y acá pues podemos ver como ese spread que se forma contra la BAAA2, y estos punticos rojos son las tires de la canasta del día de ayer, ¿sí? De la misma manera, para la BAAA12, también contra la T-Scope, pues ese spread es como más grande, como lo pueden ver. Y de la misma manera para la BAAA3, pero está contra la TC9R, ¿cierto? Entonces, listo. Eso tenemos y esa sería la eh, construcción de nuestras curvas. Finalmente, yo les quería presentar en nuestra pantalla, ahí pueden ver la pantalla intradía, perdón, me confirman, por favor. Sí, señor. Listo. Entonces, en nuestra pantalla intradía podemos visualizar esto diariamente e incluso pues intradía, por eso su nombre. Entonces, si quisiéramos ver, qué sé yo, la curva, la variación de la curva de AAA2 o cualquiera que queramos, bueno, antes de, eh, tenemos esta sería nuestra canasta del día de ayer, ¿cierto? Entonces, pero ustedes van a decir, bueno, pero qué título, a mí me interesa saber qué título es, cuándo vence, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo podemos ver en nuestra pantalla intradía. Digamos, la B AAA2, acá yo ya la tenía listo para el 25, o sea, para ayer. Le damos en añadir y, verdad, creo que le presioné, no le presioné el de, es que tiene información hasta un año. Entonces, vamos acá, ya está, y acá está. Entonces, si yo quisiera ver la canasta o los títulos que formaron la curva, le doy clic y acá tengo la canasta o los títulos que formaron la curva. Tengo información como su tasa, sus días de vencimiento, su fecha de vencimiento y el Nemo que conforma esta curva, ¿cierto? De la misma manera para todas las curvas. Esto adicional las de TES y las otras dos corporativas. Si quisiéramos ver, qué sé yo, la variación de hace un mes, la de hace 3 meses y la de hace 6 meses. Acá, bueno, ha cambiado bastante esta curva, entonces esto es como, esto ya les servirá más de análisis a ustedes, pero gráficamente nos sirve para entender en la construcción de la curva como qué le entra en suma a nuestro modelo y bueno, pues esta que es la propia salida. Entonces, esa sería la capacitación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran les cuente? ¿Ninguna pregunta?
Disculpa, ¿esa página necesita algún tipo de usuario o simplemente es libre para entrar a mirar esa información? Esto sí creo que necesitas un tipo de usuario y esto puedes gestionarlo con nuestro equipo Sí, de comercial. gracias, Nico. Sí, es un servicio adicional que estamos prestando. Si deseas, pues nos dejas tu correo en el chat y ya un comercial te dará toda la información, te damos un usuario de prueba para que lo mires, para que pues podamos responder las dudas, incluso te podemos dar una sesión explicándote estos temas. Vale, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Creo que no. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso sería el tema de curvas corporativas. Muchas gracias. A todos, buena Bueno, tarde. gracias, chao, igualmente. Gracias, buen día.